toda esta parte. Y también vimos lo que es, acuérdense que en el siglo XX, a principios del siglo XIX, México viene un crecimiento de población acelerado y todo momento. También vimos las gráficas, ¿se acuerdan que les dije? Estas son las gráficas donde se hacen las pirámides de población. Y toda esta parte, acuérdense que les dije, se hace de curvas, se hace en la parte de gráfica, de barras, ¿se acuerdan que les dije cómo se hacía? Pues todo eso pues, también viene en el examen, así que no se preocupen, el examen está sencillo, muchachos, como siempre, se los proyecto, ustedes van copiando y hasta las 4 o 5 de la tarde sube la parte del trabajo a la plataforma, ¿sí? Bueno, muchachos, pues hoy vamos a ver entonces en lo que vamos a... No te preocupes, Ángel, el problema que entres a la clase. Entonces vamos ahorita, les voy a compartir el tema que hace falta para que ustedes se reafirmen bien lo que vamos a ver en ese momento. Bueno, pues estamos acá, pues bienvenidos una vez más, ¿verdad? Al Centro Escolar Quimpal, una clase virtual de Geografía de México y del Mundo, primero de secundaria, causas y consecuencias de la inmigración, que también está incluido en el examen, así que nada más es copiar las definiciones que son migración e inmigración, las causas, consecuencias que traen, es el tema para reafirmar lo que estamos viendo. Ya ven que pues este tema se va a ver hoy y el viernes. Muchachos, si cambia, me avisan, si no también, por favor, para que yo sepa. Causas y consecuencias de la migración. Uno de los fenómenos demográficos más destacados en el mundo es la migración, a cambio de No cambió, resistencia maestro. de las personas en busca de una mejor calidad de vida. Gracias, ahí te lo vuelvo a poner. Ahí está. Pues aquí nos dice que es uno de los fenómenos más importantes demográficos y más destacados del mundo, que es la migración, que es el cambio de residencia de las personas en busca de una mejor calidad de vida. O sea, voy a emigrar de un país a otro, ¿verdad? Migración es la gente que sale de México y se va a Canadá, se va a Estados Unidos, se va a España, cambia de país, es migración. E inmigración es cuando lo hacemos dentro del mismo país. O sea, vivo en Yucatán, pero me pasa a vivir a Campeche. Me cambié de estado a estado, pero en el mismo país. A esto le llamamos emigración. Dice, la migración se da en formas diversas que dependen de la escala geográfica a la que efectúen los desplazamientos de población. El destino, así como el tiempo y las condiciones en que se llevan a cabo. Si cambia, me avisa, por favor. Dice, a quienes abandonan su lugar de origen se le llama inmigrantes y los que llegan a un lugar de origen se le llama inmigrantes. ¿Estamos bien? Entonces, si voy de Yucatán, me voy a Campeche o viceversa, ¿verdad? Vivo aquí en Humán y me voy a vivir a Mérida. Soy inmigrante. ¿Por qué? Porque solo me cambié de municipio a municipio de estado de origen, ¿verdad? Y no me cambié de estado a estado, pero pues todavía sigo en México. Eso se llama inmigrantes. Ahora, si yo vivo en Yucatán
y me voy a vivir a Estados Unidos o a otra parte de la República Mexicana, se le llama inmigrantes. ¿Por qué? Porque estoy llegando a vivir a un lugar que no conozco, ¿sí? Esa es la diferencia entre inmigrantes e inmigrantes. A quienes abandonan su lugar de origen se le llama inmigrantes. Y a los que llegan a un lugar de origen se le llama inmigrantes. Los movimientos migratorios pueden ser nacionales cuando ocurre dentro de un país. Por ejemplo, un campesino que se traslada a las grandes ciudades, lo que les estaba comentando hace rato, ¿sí? Migratorios. Pueden ver ustedes en la imagen, ¿verdad? Que eso se llama, tiene un nombre en particular a cómo se le llama este tipo de cosas. ¿Alguien sabe cómo se le dice a esa gente que va sobre esos vehículos? Vean la imagen. Tiene un nombre particular, aparte que es un medio de transporte que es el tren, ¿verdad? O el ferrocarril. Tiene un nombre en particular que los inmigrantes le dan ese nombre. Se le llama el monstruo de las vías. ¿Por qué? Porque vean cómo está toda la gente encima de los vagones del tren, ¿sí? Ahí se suben para viajar de un lugar a otro. México tiene un problema mucho más severo. México, en la parte de la frontera entre Chiapas, Oaxaca, por ahí cruza toda la gente que es de Guatemala, Belice, Venezuela, por esas vías migratorias. Hasta donde yo sé, entre la laguna de Montebello, que se encuentra en el estado de Chiapas, ¿sí? Es un paraíso natural e importante, ecológico y turístico para Chiapas, ¿sí? Y también para México. Pero en ese lago, cuando se hacen los tours, o se hacen los paseos en las balsitas que tienen, hay una franja que divide Chiapas de Guatemala. Y por esa franja, tú la cruzas y ya estás al siguiente país. Entonces, mucha gente que van a emigrar de un lugar a otro pasan por esos canales y llegan a Chiapas. Entonces, Chiapas tiene un consulado migratorio, que así se le llama, una dependencia de gobierno, donde hay casas y alojamiento para los refugiados de inmigrantes. Es decir, que México les brinda toda esa oportunidad, comida, vestimenta y un techo donde descansar para poder seguir su camino, ¿sí? Y mucha gente sale de Guatemala, sale de Belice, sale de Venezuela, muchachos, de Colombia, por lo mismo. Primero, por la parte económica que no hay. Segundo, por tanto, lavado de dinero. Tercero, por los grandes problemas y guerrillas de poder sobre la droga. ¿Quién vende más? ¿Quién tiene más poder en la droga? Y va saliendo. Y tercero, que el gobierno que tienen actualmente está muy feo el tipo de gobierno. No tienen esa libertad, no tienen esa tranquilidad. Si ustedes ven noticias y ustedes ven la parte política y económica de cada país, se van a dar cuenta, muchachos, que la migración es un tema hoy por hoy importante. Es un tema que todos los países están luchando, hasta la Organización de las Naciones Unidas, que es una institución a nivel internacional grandísima, también está luchando por todo esto. Les voy a leer algo importante que dice aquí. Dice causas y consecuencias de la migración. Las causas pueden ser políticas, económicas, sociales, ambientales. La duración puede ser temporal, permanente o pendular. Tipos de desplazamiento nacional e internacional. Solo hay dos tipos de migración, una nacional o una internacional. Dice acá, la migración ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, nunca había sido tan numeroso e intensa como en las décadas recientes. De acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas, en el 2015 existía más de 247 millones de migrantes. Apúntenlo, que puede ser que venga en su examen, ¿verdad? Entonces la ONU dice que en el 2015
ya existían 243 millones de migrantes. Ese es el total. Estamos hablando en el 2015, ¿sí? Al 2022, pues saquen cuenta que ya habrá crecido un poco más, ya habrá tenido un poco más, o sea, 500,000 o algo más de esa población. De acuerdo a esos datos recabados, el evidente aumento y alcance de la inmigración se debe en parte al proceso de globalización que ha traído consigo un acercamiento a la economía y sociedad de distintos territorios y continentes. Mediante la modernización de redes de transporte y comunicación que nos permiten acceder a la información a una velocidad cada vez más rápida. El movimiento de salida que realiza un migrante se le llama emigración, mientras que la llegada se denomina inmigración. Los movimientos migratorios pueden clasificarse de acuerdo con sus causas y su duración y tipo de desplazamiento de las personas que lleven a cabo. Y nos cuestiona que aquí en el libro observemos un cuadro. La migración tiene distintas causas, aunque principalmente se da por la falta de trabajo y salarios bien remunerados en el país de origen. Es decir, que la gente sale de México, país de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se paga muy bien, ¿verdad? El trabajo es más barato aquí en México, pero ahí es más caro. En Estados Unidos se paga, por decirse aquí ganamos 10 pesos, en Estados Unidos podemos ganar hasta 30 pesos una hora de trabajo. ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso la gente se va de un país a otro por la economía. La migración laboral involucra a la población que se desplaza de áreas rurales pobres y marginadas e incluso de ciudades hacia zonas que requieren trabajadores, siendo generalmente centros urbanos. Muchachos, acá en el libro les leo una de las causas que dice. Clasificación de los movimientos migratorios. La causa política son las personas que salen de un lugar de origen por persecución de distinto índole, ya sea por condición social, étnica o por ideas distintas o las de gobierno, entre otros. Mucha gente, muchachos, sale por adeudo fiscal. El adeudo fiscal es todo lo que tú le debes al gobierno federal de tus impuestos que hasta el día de hoy como empresario o dueño de una empresa no has declarado el patrimonio que debe ser. Es cuánto ganas al año, cuánto ganas al mes y cuánto remunera tu empresa. Todo eso tienes que hacer una declaración fiscal, que así se le llama, donde tú declaras cuánto ganas al mes, al año con tu empresa a nivel estatal. Si no lo haces, pues hay una penalización porque la Constitución dice que todos tenemos que pagar impuestos y también tenemos que comprobar esos impuestos. Otra causa es lo económico, que dice, la población abunda en su lugar de origen en busca de mejores condiciones sociales, lo que mayormente dice acá en este apartado que les leí anteriormente. La migración tiene causas, aunque principalmente está por la falta de trabajo y salarios bien remunerados en países de origen, de la parte económica. La parte social nos dice que la población se mueve por motivos de estudio o familias. En este rubro influyen la discriminación, la pertenencia a un grupo étnico, la religión, por mencionar muchos de ellos. Hoy por hoy, muchachos, México tiene esa prioridad, ese privilegio de que se hagan los intercambios, ¿sí? Los intercambios culturales y estudiantiles con otros países. A eso se le llama social, una causa social, porque dejas todo aquí en tu país para irte a trabajar a otro y también pues seguir estudiando. Ambientales. Debido a algún desastre como inundaciones, sequías, terremotos, erupciones volcánicas, etc. Esos son causas. Por duración es temporal, permanente y pendular. Temporal, que la población migra durante un periodo breve y después vuelve a su lugar de origen.
permanente, que las personas cambian su lugar de residencia definitivamente. Es decir, que de México me voy a Canadá a vivir por años y por años. Y ahí me quedo. Pendular se refiere al desplazamiento migratorio diarios de ida y vuelta a la población desde su lugar de residencia a su lugar de trabajo. Esos son la duración, que son nada más tres: temporal, permanente y pendular. Tipos de desplazamiento solo se da en dos momentos. La nacional, que la migración ocurre dentro de las fronteras del país. Como les mencionaba en un principio, yo vivo en Yucatán, pero voy a vivirme a Sonora, o a México, o a Puebla. Eso es migración nacional. Migración internacional. La migración atraviesa fronteras internacionales, ¿sí? Y menciona, actualmente, el crecimiento de refugiados llama la atención internacional como parte de los desplazamientos migratorios. De acuerdo con la ONU, un refugiado es una persona que sale de la nación donde reside debido a un fuerte temor de ser perseguido por motivos sociales, políticos, y con base a ello puede no regresar a su país de origen. Principalmente los flujos migratorios en el mundo se dan en diferentes países. Acá menciona un cuadro o una gráfica que en el 2014, ¿sí?, eran de 10, 20, 30, 40 y 50 de número de inmigrantes. El que lleva la delantera con 46% es Estados Unidos, 11% Rusia, Alemania 10%, Arabia Saudita 9%, Reino Unido 8%, Estados Árabes Unidos 8%, Canadá 7%, Francia 7%, España 6% y Australia 6%. Son migrantes por país de recepción. ¿Qué es eso? Que esos países reciben la mayor parte de los inmigrantes para establecerse en su país de origen. La migración internacional se divide en migración legal y documentada. Permíteme un momento. Bueno, muchachos, ya regresé. Entonces, aquí dice que la inmigración internacional se divide en dos: migración legal y documentada. La inmigración indocumentada o migración legal se da de acuerdo al pasaporte, muchachos. Hoy por hoy, déjenme mostrarles que yo soy de viajar mucho con el ballet folclórico donde participo. Y cuando tuvimos que viajar, ¿sí?, a Corea, a un evento dancístico y cultural, pues nosotros tuvimos que sacar, ¿verdad?, nuestro pasaporte, donde que es una identificación también oficial, y el pasaporte tenía que ser mexicano, donde el país nos otorga el permiso de viajar al resto del mundo. Entonces, yo saqué mi pasaporte y aquí está. Este es mi pasaporte mexicano, como dice la imagen. Sí, aquí lo dice. Este pasaporte aquí incluye mi nombre, les enseño, mi dirección y todo. Es mi pasaporte, aquí está. Que este documento oficialmente
me acredita como mexicano y me da la oportunidad de salir de mi país a otro. Ese es un documento oficial, es el pasaporte que yo solicité aquí en las Relaciones Internacionales de México para que me toquen el permiso de ir, ¿sí?, a bailar o salir del país con el grupo donde estaba. Entonces, todo esto, muchachos, ustedes cuando tengan la mayoría de edad lo pueden solicitar, o ahorita como están a esta edad que tienen, se solicitan, sus papás solicitan ese documento que es el pasaporte. ¿Qué incluye el pasaporte? Eso es como una agenda, ¿sí?, donde están todos los nombres de cada estado, véanlo, ¿sí? Y ahí te van sellando donde vas andando, ¿sí? Todos los 32 estados están en este librito. Ese es el pasaporte, que también a mí me sirve como una identificación, ¿sí? Entonces, ese pasaporte yo lo obtuve por 3 años. Se paga una cantidad por 3 años. Ustedes que son menores de edad pueden solicitar su pasaporte por 1 año, pero lo tiene que firmar su papá, tiene que ser la documentación necesaria y legal para que ustedes puedan tener ese pasaporte por 1 año. Hasta que cumplan 18 años, ya se les autoriza uno por 3 años en total. Y ya hasta que se venza, vas a volver a renovar. Ese es el pasaporte. La visa es peor tramitarla porque te van a pedir muchas documentación. En mi caso, para que yo pueda sacar mi visa y poder viajar, ¿verdad? A mí me solicitaban que tuviera una cuenta bancaria, que tuviera propiedades a mi nombre, que tuviera, que se cobraba una cierta cantidad por sacar la visa. Me hacía un examen psicológico, me hacía un examen económico y uno social y cultural. Sí, todos esos son parámetros que tienes que hacer cuando solicitas el pasaporte. Entonces, el pasaporte es más tequioso sacarlo y que te lo otorguen porque hay muchas implicaciones y a veces no es al 100. Y pues yo la primera vez lo pedí, pero pues no se fue otorgado porque pues, no cumplía los requisitos adecuados. Primero, no tengo una cuenta bancaria que te pide una cierta cantidad de dinero en esa cuenta. Y pues propiedades a mi nombre, pues nada más en casa. Pero más nos pedían por lo menos 3 a 4 propiedades con estos nombres para poder otorgarme la visa. Si no, no. Entonces, pues se me hizo muy difícil y ya no pudimos solicitarla. Y si solicitamos la visa grupal como bailarín, pues todos nos daban la visa por 1 año, que sí nos otorgaban la visa como bailarín, porque sabían que íbamos a bailar y regresábamos a nuestro lugar de origen, ¿sí? Nada más así nos otorgaron la visa para poder tener 2 argumentos para poder viajar. Migración legal. Ocurre porque los países receptores estimulan de manera favorable y controlada la llegada de inmigrantes de otros países. Migración indocumentada aparece cuando los inmigrantes no cumplen con los requisitos que los gobiernos imponen para entrar y permanecer en su país, lo que les comentaba anteriormente. Por lo general, la migración es un acto voluntario. Sin embargo, también existen desplazamientos forzados por conflictos bélicos o persecución política. En estos casos, la población se ve obligada a migrar para sobrevivir. Los países industrializados de Europa reciben flujos de migrantes provenientes del continente africano. Lo que les decía, la gráfica que les leí hace rato, donde pues están los países que hacen la recepción de los inmigrantes. Los continentes con mayor cantidad de inmigrantes son de Europa, con aproximadamente unos 60 millones, 50 millones en Asia y 45 millones en la región norte de América. Principales flujos migratorios en el mundo, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Cómo está, las flechitas indican sí, los flujos migratorios, como de Rusia, Estados Unidos, de Europa Occidental, Estados Unidos, de Indonesia, Estados Unidos, de sureste asiático, Japón, Estados Unidos, y toda esa parte es lo que le corresponde. Y esto es la parte que nos correspondía ver y analizar sobre la migración. ¿Sí?
Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá con esto? ¿Sí? Acuérdense que la migración es parte principal de todo esto. ¿Sí? Acuérdense que allá, en su examen les pregunto esta parte. Entonces, aquí, muchachos, esta parte que nos corresponde, como dice aquí en los apartados, ¿verdad? Dice, la tasa de natalidad es el número de nacimientos por cada 1000 habitantes en un periodo determinado. Y la tasa de mortalidad es el número de fallecimientos por cada 1000 habitantes en el periodo determinado. Un saldo migratorio se respalda, usted dice, que es la diferencia entre el número de inmigrantes y el número de inmigrantes. El crecimiento de población, como habíamos dicho, ¿verdad? Se da de dos maneras, uno natural y uno social, donde el natural abarca que la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones. Se expresa mediante las tasas de natalidad y mortalidad. El crecimiento de población por la parte social se refiere que la diferencia entre la cantidad de personas que se llevan a vivir o llegan a vivir a un lugar, que son los inmigrantes, y las que abandonan para vivir en otro que se llama inmigrantes. Se expresa mediante el saldo migratorio. Y de esta forma, muchachos, es como nosotros podemos analizar la composición de la población por edad y sexo, que también vimos las pirámides, ¿verdad? Que cómo se llama cada uno, ¿sí? Todas las pirámides vimos por países, ¿verdad? Y también nos dice cómo es la parte fundamental de la vida de los inmigrantes. ¿Por qué se van? Por la parte económica, por problemas políticos, por problemas sociales, por mejorar la parte estudiantil que se da esa oportunidad, y todo es el incumplimiento a eso. Las causas de la inmigración, pues ya lo vimos, ¿verdad? Son tres: político, económico, social y ambiental, que son las 4 causas principales. La duración de esto puede ser temporal, de vez en cuando, permanente, fijamente, y pendular, que van y vienen. Las únicas 2 tipos de desplazamiento migratorio que tenemos es nacional e internacional, y no hay más, ¿sí? Entonces, esta es la parte fundamental que nos correspondía ver y analizar. Bueno, muchachos, pues damos por terminado la clase. Nada más les digo, todo lo que apuntaron, todas las clases que hemos visto, estudien para que tengan para su examen. Eso vamos a presentar. El examen es sumamente sencillo, práctico, la verdad está bastante sencillo. Lo van a ver más tardecito. Y no se preocupe, si no tengamos que desesperarnos. El examen se proyecta como siempre. Ustedes lo copian o lo van contestando. Y hasta en la tarde me envían, ¿sí?, el examen en la plataforma de Classroom, que ya está programado. Bueno, muchachos, pues les dejo. Lindo día. Que tengan un lindo fin de semana, ¿verdad? Que iniciando esta semana sea de excelencia, y pues la verdad esperemos que nos vaya bien toda esta semana. Gracias por su tiempo y nos vemos más tarde, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Maestro, mañana hacemos el examen. No, en el siguiente tiempo, hijo. Hoy en el siguiente tiempo. Nos vemos, maestro. ¿El siguiente clase? Ok. Claro, en la siguiente clase hacemos el examen. Ándale, Ok, Ángel. adiós. Ándale, Ángel.